pues ahora que ya estamos todos, tanto aquí como en casa, hoy vamos a hacer una sesión un poco de visión general. Después de las sesiones anteriores, volvemos a hablar de unos requisitos básicos para llegar a ser buenos comunicadores, que es lo que nos interesa más que por serlo en sí, sobre todo por los beneficios y las ventajas y, en vuestro caso, el objetivo concreto que os va a permitir comunicar con eficacia, que es aprobar unas oposiciones. También hablaremos un poquito, en función del tiempo que nos quede, de las ayudas visuales. Y dentro de ese apartado, como habéis visto, la técnica siempre en oratoria, sobre todo, la carga el diablo. Es decir, todo aquello que pueda ocurrir, pues justo 5 minutos antes de un discurso suele ocurrir. ¿Por qué os digo esto? Porque hay que tener mucho cuidado con las ayudas visuales, porque vuestra charla no puede depender de ellas. Es un complemento que os va a ayudar a hacerlo mejor, que si lo hemos trabajado bien, como luego hablaremos cómo hacerlo, nos va a permitir comunicar con más eficacia, pero puede ocurrir, no depende de nosotros, que no haya proyector, que el retroproyector no funcione, que la grabación de audio o de vídeo no se escuche. Entonces tenemos que estar preparados para cualquier circunstancia que pueda torpedear nuestra comunicación y hay que tener un plan. Bueno, dicho esto, vamos a volver al principio. Todos somos capaces de hablar en público con eficacia. Esto os lo dije el primer día de clase y os lo vuelvo a decir en esta sesión de hoy, que es la octava. ¿Qué significa esto? Que todos tenemos en potencia, todos, hablo de todos, no de unos cuantos, sino todos, cualidades, aptitudes suficientes para poder ser buenos comunicadores. Evidentemente, la clave está en conseguir pasar eso que es potencial, es decir, aptitud en potencia, a capacidad, a competencia. Es decir, no solamente es algo que es posible, sino que ya es un hecho. He desarrollado esas capacidades que me permiten hablar con eficacia. Y aquí nos manejamos en dos ámbitos, en un binomio de elementos. Por un lado, las cualidades, poder de hecho, poder actual, y las potencialidades, poder de futuro, pero también los defectos y las limitaciones. Tengo carencias que necesito identificar para poder eliminarlas y contrarrestarlas llegada al caso. De este modo, estaré en condiciones de sacar el máximo partido a mis puntos fuertes y de disimular, ocultar, erradicar o por lo menos que no interfieran mis puntos débiles, mis carencias. La clave está en ese mundo de posibilidades. ¿Cómo conseguir que ese mundo de posibilidades sea un mundo de realidades? Es decir, ya no soy un potencial buen orador, sino que soy un buen orador. De eso vamos a hablar ahora. En primer lugar, y estáis aquí por ello, conocimientos teóricos. Si yo no sé lo que es un volante, un cambio de marchas o qué significan las señales de tráfico, difícilmente voy a poder convertirme en un conductor de garantías. Para empezar, no sabré ni poner en marcha el coche. Y para continuar, una vez que lo tenga en marcha, no sabré cuándo tengo que pararme, cuándo tengo que girar. Es decir, la teoría va por delante de la práctica. Pero aprobar el examen teórico de conducir no significa que yo sea un buen conductor. Es una parte imprescindible, pero luego llega la segunda y es el poder en práctica ser un buen conductor. Y ahí están las clases prácticas. Significa esto que necesitamos entrenarnos. Igual que en el carnet de conducir, en la oratoria, la parte teórica va por delante, pero no significa que dominemos esa teoría, que seamos grandes oradores, ni mucho menos. Estamos en el camino correcto y nos queda un largo recorrido por delante. Y ahí está la ejercitación, el entrenamiento, la práctica. Hay que aprovechar siempre cualquier oportunidad que tengamos para poner en práctica nuestros conocimientos, para acumular nuevas experiencias oratorias, y bueno, para crecer como oradores. Pero un elemento fundamental es el autoconocimiento. No me basta lanzarme y decir, bueno, pues ya está, sino que tengo que estar permanentemente recibiendo información, buscando ese feedback, realimentando el conocimiento que yo tengo sobre mi capacidad y mis posibilidades oratorias. Es decir, tenemos que identificar cuanto antes qué se nos da bien y qué se nos da mal para echar el resto en lo que se nos da bien y sustentar nuestra comunicación en esa parte y empezar a trabajar lo que tenemos que mejorar. Como esto es una carrera de fondo, pero cada carrera es importante en sí misma, es decir, evidentemente mi objetivo es ser un buen comunicador eficaz. Dentro de 20 años, si yo voy trabajando, seré mucho mejor que ahora. Pero pasado mañana tengo mi examen, o tengo mi presentación oral, o tengo mi entrevista comercial, o mi entrevista de trabajo, o tengo que pasar esa prueba para presentar mi examen para la oposición. Necesito también éxitos puntuales a corto plazo.
aunque el trabajo se va a medir y se va a ver reforzado sobre todo a medio largo. Entonces, claro, es fundamental anticipar, agilizar esos ritmos cuanto antes. Fundamental, conocemos qué se nos da bien, qué hacemos bien, nos apoyamos en ello y conocemos también qué nos cuesta más para tenerlo en cuenta. Es la experiencia, sobre todo, lo que nos permite depurar nuestra capacidad como oradores. En función de esas experiencias que yo voy asumiendo, lo ideal sería que fueran experiencias controladas, progresivas. Es decir, que pudiéramos en el apartado escolar, desde ya el colegio, la más tierna infancia, empezar a vencer el miedo oratorio porque estamos acostumbrados a hablar en público, que después fuéramos elaborando en el instituto y en la carrera universitaria pues nuestra capacidad de eficacia oradora y también nuestra capacidad para crear contenidos cada vez más interesantes, trabajando los recursos, trabajando el estilo, trabajando todo aquello que nos permite mejorar la comunicación. Pero eso no es así. La realidad es que, tal cual está el panorama educativo actual, tenemos algunas experiencias sueltas como comunicadores en público, pero sobre todo las tenemos como un medio para un fin. Es decir, el fin no es aprender a ser comunicadores, sino aprobar un examen oral, hacerle ver a nuestros profesores que no sabemos una lección, presentar un trabajo en equipo o lo que sea. Dicho esto, tenemos que buscarnos la vida por nuestra cuenta y en cierto modo ya estáis vosotros, en ese sentido, estáis siendo pioneros porque estáis aquí en unas clases para hablar mejor en público y estáis aquí presencialmente o en casa. Otros no lo hacen, incluso otros que se están preparando posiciones y con los que vais a competir llegado el momento por esas X plazas que estén disponibles. Decía John Scully, que es un empresario norteamericano que trabajaba en Pepsi, tenía un cargo directivo de alto postín, o sea, un cargo de gestión importante, ¿no? De dirección general. Y en un momento determinado, cuando Apple no era sino una idea que tenían 4 chalaos de crear algo diferente sobre el mundo informático en Silicon Valley, pues lo tentaron, le dijeron, te vienes con nosotros, y era un cambio pues radical y muy arriesgado. Es decir, te vas de una empresa consolidada, líder, donde tienes un puesto de primer nivel, a una empresa que, bueno, que es emergente, que apunta muy bien, que es una forma diferente de hacer las cosas, pero que parte de cero. Entonces, él hizo ese salto, le salió bien, se convirtió en uno de los gerentes y de los impulsores de Apple a partir de las ideas de esos pioneros. Y él decía que he descubierto que aprendo mucho más de mis errores que de mis éxitos. Si alguien no comete errores, señal de que no arriesga lo suficiente. Esta mentalidad es muy yankee, muy Estados Unidos. También tiene su porqué. Aquí un emprendedor comete un error, se arruina y está arruinado él y toda su familia de por vida. No levanta cabeza. En función de a ver, un emprendedor que pone una tienda online para vender pues navajas desde Valderrobres al resto del mundo, pues bueno, eso es menor. Pero cuando haces un emprendimiento con una inversión personal, con unas hipotecas y tal, pues te la estás jugando. En Estados Unidos la mentalidad es distinta, es una mentalidad en esta línea. Se pueden cometer errores, porque cuando te cometes ese error no te arruinas, sino que simplemente pues apagas este fuego y ya puedes empezar otro. Es una mentalidad distinta. Pero la esencia nos viene bien. Es decir, si no metemos la pata, preocuparnos. Vamos a tener cuidado. Algo estamos haciendo mal para que todo nos salga bien. Quizás es que estamos siendo conservadores y no estamos buscando realmente los óptimos o las excelencias que podemos llegar a dar. Si todos mis discursos salen bien y ya está, pues a lo mejor es que no estoy echando el resto para que sean excelentes. Recordad también esa máxima española de que lo bueno es enemigo de lo excelente, ¿no? De lo óptimo. Entonces, bueno, a veces nos conformamos con lo bueno porque están dentro de nuestra zona de confort y estamos más tranquilos, pero hay ocasiones en las cuales tenemos que experimentar, buscar ese salto mortal doble cuando ya hemos dado un salto mortal simple. Bien, pero claro, esto no significa que tengamos que ir como tontos a un muro para darnos de cabeza contra él. Tenemos que asumir cuáles son nuestras limitaciones y trabajar para superarlas, para mejorarlas. Y es más difícil compensar nuestras carencias que aprovechar nuestras oportunidades. O sea, lo que tenemos de bueno forma parte de nosotros y muchas veces instintivamente sale afuera y lo aprovechamos, especialmente cuando sabemos que es bueno. Porque no solo lo haremos de manera instintiva, sino también de forma consciente. Pero las carencias, las limitaciones, pues cuesta más. Hay que currárselo y además es un curro como menos agradecido.
decir, tú trabajas para potenciar algo para que te salga bien, lo consigues y enseguida tienes el reconocimiento de los demás. Tú trabajas mucho y bien para que una muletilla desaparezca de tu vocabulario y la recompensa que tienes es que desaparece, pero que inmediatamente aparece otra distinta. Pues no está tan guay, ¿no? Bueno, pues es la realidad. Pero si tú sigues insistiendo, insistiendo, llegará un momento en que, no os voy a mentir, no desaparecerán todas las muletillas de vuestro vocabulario, pero dejarán de ser parte importante del mensaje, pasarán desapercibidas y formarán parte de un estilo personal que lo que hará es simplemente pues, estar ahí y no generar interferencias. Y eso sí que es una buena cosa. La clave para pulirnos es no desfallecer. Trabajar, trabajar, trabajar. Yo cuento en el libro, bueno, en cada capítulo del libro Cómo enamorar hablando en público, pues lo arranco con o lo termino con unas experiencias personales. Y yo cuento una que os la voy a contar muy rápidamente. A mí me operaron cuando yo tenía 20 años, pues me rompí el ligamento cruzado de la rodilla jugando al fútbol. Y claro, pues eso significa pues operación, 6 meses de rehabilitación como mínimo y a funcionar, ¿no? Y es una vez que te han operado, bueno, ahora hace 3 años me operaron de la otra, me la volví a romper y las cosas han evolucionado mucho, ¿no? Pero en aquella época, pues no quedaba otra que operarte, cruzar los dedos para que salga bien y cada tarde pues ir un par de horas al gimnasio a hacer ejercicios de articulación, a hacer ejercicios de flexión, a montar en bici, etcétera, etcétera, ¿no? Y de vez en cuando te cogía el fisio, te doblaba la rodilla para que no se generaran adherencias y eso suponía mucho dolor. Yo no tengo una experiencia visual de mayor sensación de dolor en otra persona que un jugador de rugby que tenía la rodilla como una hamburguesa porque se había roto todos los ligamentos que había, el menisco y tal, y este pobre pues trabajaba en el extranjero, bueno, trabajaba en comercio exterior y solo podía venir pues de vez en cuando, ¿no? Pues, un par de veces al mes. Y entonces iba directo a la camilla, un hombretón inmenso, lo tumbaban y le empezaban a doblar pues, para evitar que se cojan esas adherencias. Y este pues tenía la costumbre de insultar en idiomas. Lo mismo que como trabajaba por ahí en medio mundo, pues hablaba en inglés, en suajili y tal, y entonces pues de vez en cuando pues oías un juramento o un taco en español, pero la mayoría no sabía lo que estaba diciendo, pero te lo imaginas. Bueno, lo dicho, esa sensación de montarte en la bici el primer día, hacer esfuerzo y mirar el pedal y ver que apenas has conseguido mover pues una cuarta parte de la circunferencia del pedal es lamentable, es aterradora, es penosa. Y estar así día tras día, pues no notas el avance en absoluto. Pero de repente, al cabo de un mes y medio, te fijas y dices, va, ya llevo 3/4 de pedal o una pedalada entera, ya lo he conseguido. Pero es un avance tan lento, tan mínimo, que en el día a día tú no lo percibes. Entonces es un acto de confianza, de fe. Yo confío en que esto que me están diciendo esta gente, que saben de qué va a hacer que al final consiga dar las pedaladas en la vida. Aquí ocurre lo mismo. Es decir, es un acto de confianza, de perseverar. Y no siempre tenemos los estímulos de apoyo que nos hacen seguir en la brecha. Es decir, bueno, yo no noto el avance. Lo de las muletillas, que sí, que ya no digo lógicamente, pero ahora digo por consiguiente. Por consiguiente, has mejorado, pero tienes que seguir mejorando. Lógicamente. ¿Vale? Muy bien. Para conseguirlo, insisto, no queda otra. Experiencia y entrenamiento. Nadie nace aprendido, todos aprendemos poco a poco, pero nadie supera sus carencias si no las trabaja y se enfrenta cara a cara con ellas. Pero claro, lo primero es saberlo. Si yo no sé que estoy repitiendo cada 5 palabras esa palabra concreta, esa muletilla específica, difícilmente voy a ser consciente cuando la vuelva a repetir, porque es algo que es ajeno a mi realidad. En este sentido, para que os deis un poco pues, la lucha, ¿no? Estoy cogiendo el ejemplo de las muletillas, pero luego podemos hablar de otros, ¿eh? Y al final, cuando el turno de preguntas, pues vuestras cosas concretas las comentamos. Yo recuerdo cuando tenía, pues a lo mejor 20 años, a mitad de carrera más o menos, pues hubo que ir, iban a hacer una entrevista al centro, un reportaje en la radio, no recuerdo qué radio era, y buscaban un par de alumnos para que representaran, ¿no? Como, bueno, pues dijeron, pues ¿quieres ir tú? Bueno, pues yo sí, perfecto. Fui allí, hice la entrevista, salí muy contento, volví a clase y entonces, pues vamos a poner una entrevista que estuvieron ahí vuestros compañeros, qué bien, no sé qué tal. Tenía a mi lado a mi amigo y este me fue contando, haciendo flechitas, cuántas veces dije la palabra lógicamente. Muchas. Yo era totalmente... no tenía la menor noción de que había cometido esa muletilla, pero al escucharlo sí me chirreaba, ¿no? La entrevista estuvo muy bien, dije, qué maja, qué bien has hablado, tal, no sé qué, pero evidentemente era un primer paso en falso, había cometido errores. Actualmente han pasado de esto, pues claro, 30 años, por lo menos, 28. Ahora soy colaborador de Aragón Radio.
todos los miércoles en el programa Escúchate de Javier Vázquez, pues hacen unas tertulias sobre actualidad, sobre las 4:20, 4:30, y los miércoles pues voy todas las tardes y charlamos sobre el tema. Mi mujer me dice, joder, ¿qué obsesión tienes con escucharte? Si ya se lo has contado, pues ya has oído. Sí, es verdad, es decir, yo sé lo que he dicho, pero al día siguiente o cuando puedo me vuelvo a poner la tertulia, me escucho e identifico errores. Digo, bueno, pues esto hay que tener cuidado con este arranque, no sé qué. Y eso me permite a la siguiente tener en cuenta esos errores y ¿pasa algo si yo no escucho la tertulia de ayer? No pasa nada. Pero ¿pasa algo si no escuchas cada vez que hablas, cada vez, pues que pierdes la capacidad de mejorar? Es decir, ¿qué cuesta? Pues la pones mientras estás trabajando y te identifica esas cosas. ¿Por qué os digo esto? Porque muchas veces tenemos a nuestra disposición elementos de mejora que desconocemos o que no aprovechamos. Grabaros en casa cuando estéis entrenando, tanto el audio como el vídeo. Oír primero el audio, oír y veros después en vídeo. Cuando tengáis oportunidades de hablar en público y se graben o se emitan, verlas, visionarlas. Es que sois el objeto de estudio, sois el objeto de mejora, es lo que más os interesa. Si sabéis cómo lo hacéis, aprenderéis a mejorar. Y si no, pues seguiréis vuestro proceso. Muchos profesores, sobre todo, pero también abogados o otras profesiones que hablan en público, comerciales, pues aprenden a la brava. Se lanzan al ruedo porque no les queda otra, no tienen conocimientos teóricos sobre oratoria, nadie les ha dicho lo que tienen que hacer y lo que no, pero la experiencia les va marcando pues, un tirar para adelante y con más o menos instinto según los casos, pues identifican lo que funciona y lo que no. Y estos arrastran luego muchos vicios que simplemente con conocerlos y con identificarlos se podrían eliminar. A veces, en muchos casos, la eficacia oratoria, a pesar de todo eso, es válida, bueno, pues son buenos comunicadores. En otros casos, todos tenemos experiencia de profesores con los que hemos tenido clase que hasta que no veíamos los apuntes no sabíamos que teníamos que contar, que era lo importante y que era lo secundario. Cuidado con esto. El autoconocimiento, el tesón, es fundamental. ¿Qué nos ayuda también? Pues un término que está un poco denostado y que a veces nos lo imaginamos, si fuera un personaje de dibujos animados, pues nos lo imaginaríamos con una especie de monstruito que nos va pegando mordiscos por ahí. La crítica. Pues hombre, sí es verdad. Pero claro, la crítica en sí misma no es buena ni mala. La crítica es opiniones, valoraciones que recibimos del entorno. Es verdad que no todas van en lo mismo, porque si está criticándonos alguien que no ha visto nuestro audiovisual, pues no es lo mismo que si está criticándonos alguien que ha visto el audiovisual. Este no sabe nada de cine. Bien, ¿has visto la película? No, pero no sabes nada de cine. Vale. Hay que poner en contexto las críticas, es verdad, entender de dónde proceden, en qué circunstancias, pero todas ellas nos ayudan. Incluso las ofensivas, incluso las de colmillo largo, es decir, que van buscando nuestra yugular y, bueno, ponernos en evidencia, incluso las inadecuadas, porque a veces, o las impertinentes, a veces no es el momento de recibir esa crítica, pero no pasa nada con mirar a los ojos a la crítica. Y también, ojo, cuidado con las personas que somos tan prudentes o tan tímidas o tan vergonzosas que el halago nos da urticaria. Es decir, cuando oímos cosas buenas de nosotros nos marchamos. No, es que la crítica es lo bueno y lo malo. Lo metemos en situación, lo estudiamos y no significa que porque nos digan que somos muy buenos lo seamos, pero tampoco porque nos estén diciendo que somos muy malos lo seamos. Vamos a ser equilibrados, vamos a ver qué partes de esas críticas están justificadas y a partir de ahí tenemos una herramienta más de apoyo para seguir conociéndonos y para seguir creciendo. Hay que saber, por tanto, interpretarlas, escucharlas con atención, porque nos deben ayudar, pero en ningún caso nos deben condicionar. Hay personas que, a pesar de las críticas ajenas, han seguido hacia adelante y han alcanzado su propósito. Cristóbal Colón no es el mejor ejemplo, porque descubrió América a pesar de lo que les decían los demás, pero él no iba para allí, él iba para las Indias. Pero bueno, hay personas, pioneros, genios, que a pesar de todas las críticas, pues han seguido hacia adelante, han sido fieles a sí mismos y después han hecho cambiar la opinión de muchas personas. Algunos también han muerto en la hoguera, como Miguel Servet, pero bueno, la vida es así, no todo es con final feliz. Ahora, tened en cuenta que estamos sobreexpuestos a las opiniones públicas. ¿Por qué? Por Internet y por las redes sociales. Se opina de todo, de por qué nos comemos una hamburguesa, por qué no, de qué llevamos vestidos o de incluso de si llevamos los pies arreglados o no arreglados. Pero claro, es que nosotros nos estamos exponiendo a eso. Cuando colgamos una foto, una opinión, una información o lo que sea en las redes sociales, pues lo que hacemos es, soy yo, opinar. Y la gente, pues claro, esto no es nuevo, no hace falta Internet para opinar.
En los pueblos, pues salen las vecinas y los vecinos se ponen ahí por la tarde a charrar del hijo del alguacil, de la alpargatera y de no sé quién más. Lo hemos hecho siempre. Y encima, pues ahora, en Sálvame, que es lo mismo, pero puesto con personajes que conocemos todos, es lo mismo. En vez de hablar del alguacil, hablan de Coto Matamoros, por decirlo. Pero estamos expuestos a eso. Y a veces hay gente que no es capaz de digerir esa sobreexposición y entender que, bueno, que las críticas hay que tomarlas en contexto. Un troll que está permanentemente atacando a todo el mundo te puede hacer daño a ti, aunque esa crítica que él te haga tenga una base de razón. Pues depende de cómo seas tú. Si dejas que te influya, te hará daño, y si no dejas que te influya, pues no. Ojo con esto, pero ser conscientes que un comunicador, sea un instagramer, sea un presentador de televisión o sea un orador, se está exponiendo al público. Y eso forma parte de su realidad, de su experiencia personal y forma parte de su esencia. Y como tal, el público emite información, a veces nos la dice y a veces simplemente la manifiesta corporalmente. Si alguien está mirando el reloj, lo golpea pensando que se ha parado y sopla cada 2 veces que tú hablas, señal de que no le estás gustando. O si están dos hablando toda la tarde o toda la mañana, pues señal de que no estás comunicando con ellos. No hace falta que te digan, eres un pesado, cállate ya. Si estás permanentemente atento, puedes entender esos mensajes. De hecho, debes entenderlos. Consecuentemente, para compensar esas limitaciones, debemos ser capaces de perseverar, de ser constantes, de que, bueno, esa frase que muchos se tatúan en el brazo, ¿no? ¿Quién dijo que fuera fácil? Pues nadie. Pero de ti depende de que no sea tan complicado. Claro, lo difícil es lo que no se intenta. Lo que se intenta, pues es difícil, más o menos, pero cada vez un poquito menos. En eso consiste. Si realmente tu objetivo es llegar allí, pues tienes que poner los medios para ser capaz de avanzar en esa dirección. Esto significa que debemos asumir ese espíritu de mejora. Y ese espíritu de mejora, bueno, pues en cierto modo, yo esa frase de querer es poder no la subrayo, pero sí diría que querer es empezar a poder. Es el punto de partida. Luego hay que asumir otra, simplemente porque quieras ya lo vas a conseguir, ¿no? A veces, bueno, si yo quiero ser tenor de ópera, pues bueno, pues es que no soy capaz, no tengo la voz adecuada, no tengo los talentos, ni las competencias, ni siquiera las actitudes para conseguirlo. Pero bueno, a lo mejor puedo cantar en un coro y ser feliz cantando. Ya sabéis que los coros, como los agudos y los graves se igualan a la de muchas personas, pues más o menos siempre suenan bien, aunque hay alguno que no tuviera que estar cantando en la vida, ¿no? Pero bueno, a lo mejor en ese coro yo soy feliz. Entonces, si quiero, empiezo a poder. Luego ya veremos hasta dónde somos capaces. Pero querer implica también asumir las consecuencias. Yo quiero, pero no quiero pasarlo mal, no quiero sentir el miedo oratorio, no quiero que los otros opinen que soy un mal orador, no quiero en la comunidad de vecinos levantar la mano y dar mi opinión porque me da vergüenza, no quiero que los demás piensen. Bueno, pues entonces no quieres. Tú lo estás diciendo, no quiero. Eso es querer, ¿no? Eso es no querer. Ya está. Es una decisión personal. Pero la voluntad, es decir, la fuerza de voluntad implica asumir las consecuencias. Y no siempre el resultado está muy bien, pero a veces el camino pues es costoso. A veces nos tendremos que bajar por rampas cómodas, por senderos floreados con muchos pajaritos y vistas maravillosas, y otra nos tocará pues engancharnos y trepar un risco y dañarnos las manos y los pies. Bueno, pues es la realidad. Vamos a hablar de un tema ahora de actualidad. Bueno, de alguna manera, lo que yo os estoy contando ahora es cómo conseguir formarnos como oradores eficaces, no tanto a nivel de conocimientos como a nivel de actitud personal, ¿no? Y de cualidades y valores que debemos desarrollar. Pero una cuestión importante para cualquier acto de creación, y también la comunicación lo es asumir los límites, la limitación. Siempre se ha hablado mucho en el mundo del arte sobre esto, ¿no? Los artistas tienen que asumir límites o la creatividad es ilimitada. Claro, si yo me lo planteo, algunos sabéis, y a los que no os lo digo ahora, yo soy un profesional de la publicidad. Yo creo pues mensajes y en función de eso pues intento que mis clientes vendan más o capten más público, lo que en cada momento me planteen. Aquí está muy claro, la creatividad publicitaria está limitada por los objetivos del cliente. Y a mí me gusta mucho este anuncio, sí, pero es que no estás vendiendo el producto mío, sino el de la competencia, que es el que tiene ese atributo. Ya, pero es que a mí me gusta mucho. Como yo soy el creativo, pues vamos para allá. No, perdona. Tienes que asumir tus límites. Pero no solamente en esa fórmula de arte
a ver cómo lo digo, enfocada a unos objetivos tan concretos, se aprecian esos límites. También los creadores artísticos, en estado puro, asumen sus límites. Yo soy escultor, muy bien, y voy a hacer el David de Miguel Ángel. Perfecto. ¿Eres capaz de hacerlo? Soy capaz de hacerlo. Si no, ya tienes un primer límite. No sé esculpir en mármol. Bueno, pues ya tienes una primera limitación, que la puedes solventar trabajando, entrenando, aprendiendo. Dices, vale, segundo nivel, ¿tienes un bloque de mármol en el que puedas hacer el David de Miguel Ángel? Sí. ¿Cuánto mide? 10 centímetros. Bueno, pues tienes una limitación. Puedes hacer un David de Miguel Ángel así, no el David de Miguel Ángel. Es decir, un escritor, tema que también domino, vale, yo quiero escribir un novelón que te cagas, vale, de 20.000 páginas. ¿Eres capaz de hacerlo? Sí, sí, tengo la historia. Vale, ¿vas a querer publicarlo y que los demás lo lean? Sí. Tienes una limitación que te va a publicar 20.000 páginas. A no ser que seas la autora de Harry Potter y con las primeras 100 o 200 o 300 triunfes, no lo vas a... Bueno, tú decides, es decir, esos límites tienes que conocerlos. Luego es tu decisión. Yo escribo mi novela de 20.000 páginas y la publico yo mismo y triunfo. Bueno, chapó. Pero los límites están ahí. Y hay límites también del conocimiento. Tú quieres, a ti te han encargado de hablar sobre física cuántica. ¿Eres capaz de dominar esa materia? No, tengo una limitación. Bueno, pues tienes dos opciones. O no eres la persona indicada y cedes el protagonismo a otra persona, o te matriculas en la Universidad de Física, cursas 5 o 10 o 7 años la carrera en cuestión, te haces un experto en física cuántica y entonces preparas tu discurso. Los límites no significa que nos impidan hacer algo, simplemente que nos exigen unos sobreesfuerzos, unos trabajos adicionales, unas estrategias extras para alcanzar nuestras metas. Ya está. Evidentemente hay límites que son inalcanzables, por lo menos tal cual son, lo que os decía de la ópera. Yo no voy a ser tenor de ópera nunca, pero a lo mejor podemos obtener unas metas alternativas que, bueno, son satisfactorias y quizás son acordes con nuestra realidad. Por eso el autoconocimiento nos ayuda también a superar nuestros límites. Bueno, podríamos entrar en un debate también, pues hablando de la realidad y de la imaginación en el mundo del arte, ¿no? De cómo a veces uno de los límites es la verosimilitud, la fiabilidad, la verdad. Es decir, es una limitación, porque si nosotros hacemos un discurso, se supone que lo hacemos en base a una realidad para que eso dé un servicio a nuestro público. Pero también, por otro lado, la fantasía, la imaginación, que yo os he dicho que es un ingrediente fundamental para los discursos, en estas clases que hemos visto hasta ahora, y sobre todo la que viene, que hablaremos de los subgéneros oratorios, pues veremos cómo la imaginación nos va a ayudar mucho. Claro, tiene sus límites, ¿no? Yo os he dicho siempre, la imaginación procede de la memoria. Yo no soy capaz de imaginarme el concepto sirena, de inventarlo, si antes no conozco a la mujer y al pez. Los junto y una mujer con cola de pez es una sirena. Tengo un elemento nuevo. Pero yo me he basado en la memoria, en mi conocimiento. Consecuencia, cuanto más conocimiento acumule, cuantas más sepas cosas, más cosas sepa, más puedo imaginar, más puedo fantasear, más puedo crear conceptos distintos. Muy bien. Y ahora vamos a hablar de un tema de rabiosa actualidad. El plagio. ¿Quién iba a decir hace 4 meses que decir esta palabra iba a generar la reacción que ha generado, ¿no? Pero es la realidad. ¿Qué es el plagio? ¿Alguien ha plagiado algo alguna vez? De verdad, que no nos oye nadie. 100 personas en casa y, bueno, se va a quedar grabado en internet, que eso ya sabéis que se queda para toda la vida, pero que no nos oye nadie. Salvo que queráis ser político alguno, ¿quién ha plagiado algo alguna vez? Muy bien. ¿Qué fue? Un trabajo, ¿no? En el rincón del vago o en el rincón del trabajador, en cualquier sitio de estos, ¿no? ¿Y qué? ¿De quién son las ideas? ¿De quién es la belleza? Es decir, ¿qué hacemos? Yo que tengo una idea, yo soy un descubridor, la teoría de la relatividad, por ejemplo, ¿no? Es mía, es mi idea. No, tú has descubierto esa idea. Te has adelantado a los demás y como tal mereces un reconocimiento y has contribuido al impulso, al desarrollo de lo que tiene por detrás, ¿no? Pero si no hubiese sido tú, pues antes o después otro hubiese llegado a esa misma conclusión, porque la verdad no se crea ni se destruye, sino que está ahí. La descubrimos. A veces es curioso, pero hay premios Nobel que se otorgan a personas que están trabajando sobre la misma materia en diferentes lugares del mundo, aparentemente aislados, y que llegan a las mismas consecuencias, a las mismas conclusiones. Bueno, pues hallazgos
que por vías distintas se llevan. ¿Por qué? Porque también en cierta medida, gracias al conocimiento que vamos acumulando y que vamos encontrando entre todos y que lo compartimos y todos disfrutamos, podemos seguir creciendo. Es decir, gracias a que conocemos ya la mujer y ahora por fin hemos conocido el pez, el siguiente paso puede ser llegar a imaginarnos la sirena. Pero hasta que no conocíamos el pez no podíamos imaginar la sirena. Hasta que no conocimos o aprendimos a descodificar el lenguaje del ADN, no podemos avanzar en otra dirección. Dicho esto, también es cierto que ese trabajo, ese esfuerzo, esa dedicación que hacen los creadores, los descubridores y los que alcanzan esa verdad antes que los demás, merece una compensación, porque si no, nadie se dedicaría a hacer esto. Bueno, que lo hagan los demás, yo ya me apropiaré de los beneficios, de los resultados cuando sea, ¿no? De igual manera, si yo me pego pues 10 meses trabajando una novela y la publico lo tal, y al día siguiente la publica otro con su nombre y vende más que yo, pues es no solamente amoral, sino que también es devastador, ¿no? Decidiré no volver a escribir en mi vida. Muy bien. Dicho esto, ¿dónde está el límite, no? ¿Hasta dónde es admisible el plagio? Porque, a ver, que todos lo hemos hecho, que aquí nuestra compañera ha dicho que ella ha copiado algún trabajo y como se entere tu profesora lo llevas claro, pero ya estas cosas en la academia no tienen, en el mundo académico no tiene efecto retroactivo, así que salvo que estés todavía matriculada en la asignatura, no creo que te traer consecuencias. O salvo que te hagas política. Entonces, seguro que te las traen. Bueno, depende de en qué circunstancias, ¿no? Pero, a ver, dicho esto, ¿hasta dónde el plagio? Porque, claro, si nosotros aprovechamos las ideas de los demás en beneficio del ser humano, de la humanidad, de la sociedad, y si no lo hacemos, nos estancamos. Pero si él tiene unos derechos que yo debo respetar, pues ahí está todo el mundo del universo de las oficinas de patentes, del registro de la propiedad, donde cada uno, durante normalmente 10 años, pues puedes explotar esas consecuencias de tu hallazgo. El inventor del chupachus, mira tú qué tontería, un palito con una bola de caramelo, pues ¿no? Nosotros somos los españoles muy dados a poner palitos con cosas y crear inventos geniales, ¿no? Como la fregona. Bueno, pues y el chupachus, pues ahí estamos, vale. Si se os ocurre algo, igual lo próximo puede ser, bueno, el palo selfie ya está inventado, el móvil con palo, iba a decir, pero ya está inventado también, eso viene de Japón. Bueno, a lo que vamos. ¿Dónde está el límite, no? ¿Hasta qué punto, cuando yo cojo las ideas de otro, estoy haciendo plagio o hasta qué punto estoy contribuyendo a difundirlas y a mejorar mi sociedad? Pues esto lo decía muy bien, creo recordar que era Campoamor, pero no estoy seguro. Decía, el plagio está justificado cuando el robo viene acompañado de asesinato. Y esto que os ha chocado es una verdad como un templo. Y no se puede explicar mejor cuando el plagio deja de ser plagio. Es decir, tú te apropias de unas ideas ajenas, pero las matas porque las haces propias. Y dejan de ser ideas de los demás y las elaboras de una manera personal, original e intransferible. De tal modo que esas ideas, en ese caso, ya aportan una subjetividad, una originalidad, una excepcionalidad y una visión personal que enriquecen las ideas. Es decir, las robas, pero es que las asesinas. La cuestión a debatir ahora es si la ministra de Sanidad, si Pedro Sánchez es un ladrón simplemente o es un asesino. Porque si es un asesino, enhorabuena y a seguir dirigiendo el país. Ahora, si solo eres un ladrón, a veces no solamente eres un ladrón, sino también un jeta, ¿no? Bueno, no vamos a entrar en consideraciones políticas porque no llevan a ningún lado. Pero esta es la clave, ¿no? Interiorizar lo ajeno. Es decir, yo os he dicho, hay que preparar un discurso, documentaros, trabajarlo, recoger información, escuchar opiniones de expertos, porque tenéis que convertiros en el mayor experto posible en esa materia. Y eso no se improvisa, o sea, tenéis que ir a las fuentes, a los expertos en esa materia, para que tú seas un experto todavía mejor. Pero no se trata de repetir, siempre os pongo el ejemplo, el loro de la portada del libro, no se trata de repetir lo que el otro dice, sino de ponerlo en relación con los otros conocimientos que yo tengo, con mi forma de ser, con mi forma de entender la vida, con mis experiencias, con mi vivencia, y eso que es lo original, lo propio y lo exclusivo tuyo, es lo que hace tu discurso interesante, valioso y positivo. Es decir, lo que asesina el contenido anterior en vez de robarlo. A partir de aquí, yo creo que con esto está todo dicho. Es una cuestión personal. Yo no soy quien os diré, pues una tesis, un proyecto de fin de carrera, una tesis, tenéis que plagiarla. No, que va, no tenéis que plagiarla. Es vuestra, pero cada uno hace lo que considera, como en toda la vida, ¿no? Pero la realidad es esa, es decir, un orador eficaz siempre va a defender ideas que ha tomado de los demás, porque son las valiosas, las útiles, las verdaderas, y que las ha hecho propias. Y si no lo hace así, se está equivocando. Si utiliza las ideas de los demás como los demás,
él sobra. Tendría que ser el orador el autor de esas ideas. Y si no utiliza las ideas de los demás, se estará basando en la fantasía, en la fabulación, en la improvisación, en el desconocimiento y no están generando una verdadera comunicación enriquecedora para el público. Y esas son las consideraciones sobre el plazo que podemos hacer en estos momentos. Luego, si queréis, nos explayamos en el tema. Pero con esto creo que es de esas clases de 10 minutos que dices, ¿se puede decir algo más sobre el plagio? Sí, todo lo que queráis. Pero con esto está dicho todo. Ya es una decisión personal y volvemos a lo mismo. Es decir, ¿cómo se llega a ser un buen comunicador? ¿Cómo se llega a ser un buen investigador? ¿Cómo se llega a ser un buen político? Pues hay una parte de conocimiento, de fuerza de voluntad y también de moral. El límite moral, que es el siguiente límite que teníamos que hablar. Y aquí también voy a lanzar una pregunta que con contestar a esta pregunta tendríamos respondido a este tema, ¿no? La moral y la comunicación oratoria. La pregunta sería, ¿fue Hitler un buen orador? ¿Sí o no? ¿O no sabe, no contesta? Claro. ¿Todos estáis de acuerdo? ¿Todos pensáis que sí? La cuestión que nos tenemos que plantear es qué es la comunicación, qué es la oratoria. Si es un conjunto de técnicas que permiten manipular, engañar, alterar la conducta y persuadir a los demás en beneficio propio, evidentemente Hitler fue un buen orador porque lo consiguió. Ahora bien, si la oratoria es poner lo propio en común en beneficio de ambas partes, en beneficio de la sociedad, Hitler no fue un buen comunicador porque lo que hizo fue aprovechar unas técnicas oratorias para plantear y llevar a cabo unos objetivos que no eran beneficiosos, como se demostró, pues prácticamente para nadie, quizá para él y para esta es una decisión moral, es decir, es un posicionamiento conceptual, es decir, ¿cómo entiendo yo la oratoria? Así va a ser, pero al final es un posicionamiento moral. Es decir, yo voy a ser una persona moral y voy a utilizar mis técnicas oratorias en beneficio de la sociedad, de todos, y no en mi propio beneficio, o yo soy como Hitler y lo que hago es convertirme en un experto que maneja estas teclas y que las aprovecha en su beneficio. Ya está. Insisto, yo aquí lanzo la pregunta. Yo no soy un sacerdote, no soy un teólogo, no soy un moralista, ni siquiera soy un coach para deciros cuál tiene que ser vuestra moral o hacia dónde tenéis que dirigiros. Pero es una decisión que influye no solamente en cómo vais a ser como personas, sino también en qué clase de comunicador vais a ser. Y dicho esto, ahora ya doy un paso más y digo, a ver, si hemos dicho siempre que la sinceridad, la verdad, el servicio, la naturalidad, la honestidad, la humildad, estos valores humanos son los que realmente llegan al público a la larga, los que convierten a los charlatanes en auténticos comunicadores. Yo tengo clara cuál es mi respuesta. Yo sí os sé decir si Hitler era un buen comunicador o no. Lo importante es que la tengáis clara vosotros también. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo trabajamos nuestras limitaciones? Tenemos 4 caminos y en cada caso tendremos que aplicar uno u otro, ¿no? Una estrategia u otra en esa dirección. En primer lugar, erradicarlas. Terminar con ellas para siempre, como la cucaracha que aparece en el salón, encima del mantel de la mesa. A ver, pues luego los animalistas me dirán lo que quieran, pero bueno, yo creo que hay que erradicarla, ¿no? La puedes meter en un saquito, llevarla luego al monte y echarla allí para que viva feliz hasta que se la coma una lombriz o quien sea, porque las cucarachas no viven allí, viven en las casas. Pero bueno, temas al margen, acabar para siempre con ellas. ¿Cuáles pueden ser esas carencias como oradores que tenemos? Pues, por ejemplo, la lectura monótona. ¿Os acordáis aquella clase que tuvimos de ejercicios de lectura para leer, que además a vosotros os interesa especialmente por lo que os interesa? Pues esto se puede, no es que se pueda, es que debemos erradicarlo. Si yo cuando leo aburro a las ovejas, aburro tanto a las ovejas que hasta me aburro a mí mismo, pues estoy bloqueando la comunicación. No significa que yo tenga que leer en mis discursos más que cuando sea necesario, pero cuando es necesario lo tengo que hacer bien. Y esto, con trabajo, con esfuerzo, con esos ejercicios de las 4 lecturas, que en realidad son 5, con ese entrenamiento, pues lo conseguiremos echando horas. Unos más, otros menos, según seamos, pero lo conseguiremos. O, por ejemplo, los movimientos descontrolados. Bueno, una cosa es que tú puedas ser natural ante el público a la hora de comunicarte gestualmente y otra es que salgas aquí y parezcas un león en una jaula, ¿no? Que vayas de un lado a otro, que te subas y que transmitas desazón. Bueno, pues esas cosas hay que erradicarlas, identificarlas y erradicarlas. Otra estrategia, otro objetivo es reducir su intensidad. Bueno, pues yo sé
que no soy capaz de quitármelo del todo, por lo menos a corto plazo, pero que aparezcan menos veces, ¿no? Por ejemplo, pues la dicción incorrecta. La forma de hablar que tenemos no es improvisada, es el resultado de toda nuestra vida hablando. Y ahí ha influido pues, cuando aprendimos a hablar de pequeños, si fuimos a clases de logopedia o no, si hablamos muy rápido, si menos, si nos pasa de una forma o de otra, bueno, todo eso influye. Muy bien. Nuestra forma de ser, hay gente más nerviosa, hay gente menos nerviosa, hay gente que piensa muy rápido y entonces necesita hablar muy rápido para poder contarlo todo, hay otros que somos más pausados o que pensamos más despacio y tenemos más... Bueno, hablamos según somos, ¿no? Claro, si yo detecto que hablo tan rápido que mi público no me entiende bien, en este caso el problema no es tanto hablar rápido, no es tanto la velocidad como la claridad. Los locutores deportivos, por ejemplo, suelen hablar muy deprisa cuando radian partidos. Ahora no tanto, pero los de antaño pronunciaban fantásticamente bien. Por eso no nos costaba entenderlos. Los oíamos y entonces el mensaje llegaba bien. Ahora, cuando alguien nos habla rápido y además no codifica bien su mensaje porque pronuncia regular, nos está pidiendo un sobreesfuerzo en menos tiempo. Con lo cual esas interferencias pueden dañar la comunicación. Si yo me doy cuenta que hablo demasiado rápido o que pronuncio mal, yo puedo empezar a trabajar para reducir esa intensidad. Bueno, hablaré un poquito más despacio, por lo menos cuando esté ante el público. Pero claro, eso es equivocarse, porque tú hablarás ante el público, si eres natural, como hablas normalmente. Incluso un poquito más agitado o más veloz porque estás en una situación de estrés adicional o por lo menos de inquietud adicional o de responsabilidad. Pero podemos empezar a trabajar. Y al revés, oye, yo es que hablo tan despacio que aburro al público. Vamos a intentar darle un poco de ritmo y de velocidad a esa comunicación. El objetivo es ir poco a poco reduciendo su efecto para que el impacto negativo pues, vaya siendo menor cada vez. Otra posibilidad es camuflarlas, como cuando tenemos aquí un grano o una espinilla fea y nos ponemos un poco de maquillaje. ¿No? Pues lo que hacemos es, está ahí, pero la disimulamos, es decir, bueno, pues pasa más desapercibida. Siguiendo con el ejemplo que os decía antes, bueno, yo hablo muy rápido. ¿Cómo puedo maquillar este problema? Pues voy a usar frases cortas, parecerá más largo todavía. Voy a hacer lo contrario, voy a usar frases largas, con subordinadas, con pausas frecuentes, es decir, me obligaré a hacer pausas para que por lo menos, ya que les estoy llevando tan rápido, pues descansen un poco y tomen aliento, es decir, como cuando cargamos muebles, ¿eh? Vamos cargando a un amigo que está ayudando con la mudanza y nosotros estamos en plena forma y vamos corriendo los muebles de uno a otro y él va corriendo detrás de nosotros, pues hombre, se nos va a morir el pobre muchacho encima que nos ayuda. Vamos a parar de vez en cuando, nos descansamos, tomamos una cerveza y luego continuamos. Ese sería el concepto, ¿no? Reiterar las ideas. Yo hablo tan rápido que a veces me perdéis alguna idea, pero lo que hago es retomarla, volverla a decir de otra manera para que os quede clara. Si la repito 3 veces, aunque he ido un poquito más rápido, pues he conseguido maquillar ese efecto y que bueno, las consecuencias negativas sean las menos. Y luego la cuarta posibilidad es compensarlas. Y para compensarlas lo que hacemos es, bueno, yo tengo este hándicap, pero tengo esta fortaleza que me impide compensar. O sea, que me ayuda a que pase desapercibido. Por ejemplo, los nervios. Yo estoy muy nervioso pues porque no tengo experiencia, porque me estoy jugando mucho el día de la verdad, el día de las oposiciones, ¿no? Pues porque es verdad, es decir, es una responsabilidad y es vuestro futuro el que está en juego, es lógico que tengáis un nerviosismo que por otra parte lo ilógico y lo peligroso sería que no tuvierais. Es decir, si vais allí apáticos, sin nada, tal, no sé qué, sin nervios, sin sentir nada, que os pinchan y no sale ni sangre, pues seguramente no lo haríais bien, al revés, lo haríais muy mal. Entonces, vamos a aprovechar eso con vuestras fortalezas. ¿Cuál es la fortaleza? En este caso, la que más os va a ayudar es el entusiasmo. Si yo estoy entusiasmado y quiero hacerlo y quiero ganarme mi futuro y aprobar esa posición y estoy convencido y me he visualizado positivamente que lo voy a conseguir, esos nervios más ese entusiasmo va a salir una suma positiva, ¿vale? Un factor positivo. Cuanto más nerviosos, más entusiasmo necesitáis, ¿verdad? Pero eso es así. Pero por otro lado, cuanta más experiencia hayáis acumulado, cuantos más conocimientos teóricos y cuantos más entrenamientos, menos nervios vais a experimentar. Entonces esto va diluyéndose poquito a poco. Y entre tanto, pues compensáis, erradicáis o difumináis según las circunstancias. No os olvidéis que esto es una carrera de fondo y que a veces hay avances y a veces hay retrocesos. Lo que os digo, en las muletillas se ve muy claro.
Si os grabáis en vídeo, hacéis discursos, cuando sea en un taller o cuando habléis en clase, lo que sea, pues, oye, pues ahora estoy diciendo esto, lógicamente, que os digo yo, pues ahora, ¿qué hice yo? ¿No? Pues ahora ya, pues esa ya la tienes identificada, ya lo tienes fichado, ¿no? Como en el control del aeropuerto, que uno que ha pasado droga 10 veces, pues cuando llega a la 11, pues ya saben qué es él. O los carteristas, ¿no? La unidad de carteristas de la Policía Nacional, pues es que ya se saludan con los carteristas, pues los han detenido tantas veces para que salgan al día siguiente que se conocen, ¿no? Y muchas veces, pues, ¿qué tal tu familia? Bien, no sé qué tal. Venga, pues nada, vente a la cuartería. Muy bien. Esta es la realidad. Pero hay avances y retrocesos. Ya conoces que esa palabra, normalmente el proceso con las muletillas es que cuando tú identificas cuál es la tuya, la sigues diciendo, pero te empiezas a dar cuenta después de haberla dicho. Bueno, pues cuando ya la has hecho eso varias veces, ya empiezas a darte cuenta alguna vez antes de decirla y la sustituyes. Dices otra palabra. Normalmente las muletillas lo que hacen es llenar vacíos o huecos de comunicación que te dan tiempo a pensar. Son como unas boyas en las cuales tú te apoyas para poder pensar. ¿No? Así ganas unos segundos con esa pausa, pues eso, de incomunicación o con esa palabra mal elegida que se repite y vas pensando. ¿No? Entonces la sustituyes por otra y vuelves a empezar. Y poco a poco, pues llega un momento que no es que no utilices ninguna muletilla, pero pasan desapercibidas. Bien, os he dicho que íbamos a hablar un poquito de las ayudas visuales. Y vamos a hablar de las ayudas visuales. ¿Qué es una ayuda visual en un discurso? ¿Alguien se atreve a dar una definición? PowerPoint. Es una ayuda visual, que vamos a hablar de ella mucho. Pero ¿cómo definiríamos una ayuda visual? Así, fácilmente. Pues yo lo definiría en dos palabras. Una ayuda visual es una ayuda visual. Cuando deja de ser ayuda ya no es una ayuda visual y cuando deja de ser visual tampoco es una ayuda visual. ¿Vale? Esto lo podría haber dicho Eti Blas, ya sabéis que son pareja ahora. Bueno, hay dudas, porque el guionista dice que sí y la productora dice que no. Así que bueno, hasta que no hablen ellos en Sálvame y nos cuenten la verdad en el polígrafo, no sabremos qué hacer. Bien, ¿por qué digo que una ayuda visual es una ayuda? Porque una ayuda visual no es el discurso. Porque si realmente una ayuda visual es el discurso, tú sobras, lo mandas por correo electrónico, que se lo vean tranquilamente en su casa cuando proceda y ya has conseguido la comunicación. Sobras. Si el objetivo de esa comunicación es que ellos lean ese mensaje o vean esa ayuda visual, ese audiovisual, lo que sea, pues ya está, tú sobras, lo mandas y cumple su función. De igual manera, lo que os decía al principio, si tú vas a la charla, se estropea el retroproyector y ya eres incapaz de dar la comunicación, es que algo has hecho mal. Es que esa ayuda visual no era una ayuda visual, era mucho más. Luego hablaremos de un tema estrella en este sentido, que es el PowerPointismo. En breve. Y tiene que ser visual. Porque si es verbal, lucha contra ti. Todo lo que son palabras, el orador, que pone lo propio en común a través de las palabras y de su lenguaje corporal, está compitiendo. Entonces el objetivo no es que ellos lean ahí 10 páginas del Quijote, porque entonces ni es ayuda ni es visual. Porque cuando estén leyendo la tercera página del Quijote, tú seguirás hablando y no te escuchará ni Sancho Panza. Bien, tiene que ser un refuerzo lo que tú estás comunicando. Es una ayuda, un apoyo que está potenciando lo que tú dices. Y esto lo conseguiremos. ¿Por qué son importantes las ayudas visuales? Porque lo que se percibe por diferentes sentidos, por más de uno, se interesa más y se graba más profundamente en la memoria y en la afectividad del destinatario. Si yo consigo que mi charla no solamente se escuche, sino que también se vea, se huela y en cierta manera se palpe con las imágenes visuales que yo estoy creando, estoy haciendo que mi mensaje llegue por más sentidos y vosotros llevaréis un impacto, una emoción y una recepción de la información mucho mayor. Entonces, esa es la grandeza, ¿no? ¿Para qué sirven las ayudas visuales? Pues sirven para que se grabe mejor, para que se memorice mejor lo importante, lo fundamental de mi discurso, para darle fuerza, para darle ritmo. Es verdad que si yo llevo 20 minutos hablando, ponemos un vídeo, metemos una foto chula de un niño de no sé qué que nos emociona y bueno, eso nos relaja y nos da energía, reactivamos la energía para seguir escuchando al orador. Eso es verdad. Nos ayuda a ganar tiempo. Yo puedo explicaros cómo se sienten los niños de Sudáfrica cuando un misionero les regala un juguete
y pegarme 10 minutos haciendo la descripción o poneros una foto o un vídeo de 30 segundos y vosotros percibir exactamente esa información que yo os estoy transmitiendo. Entonces, esas son las ventajas de ayuda visual. De igual manera, pues le da un toque más fresco, ayudan al humor, si están bien elegidas, un punto creativo, una diferenciación desde otro punto de vista y también a veces ayuda a los errores. Por ejemplo, si yo os tengo que dar una serie de datos económicos, macroeconómicos o de marketing, de cifras de negocio, pues yo me puedo poner a leeroslas o a deciroslas de memoria, pero si las pongo en un gráfico que veis en 4 colores, pues cuáles son los productos que más han vendido, en qué zonas y tal, pues ya está. En 2 minutos resolvemos el tema. Si mi objetivo es que vosotros os llevéis esos datos grabados a fuego a vuestra casa, pues vale, pues reparto las cuartillas donde está esa información y os la lleváis a casa. ¿Para qué vamos a obligaros a memorizar esas cifras cuando las podéis tener a mano, ¿no? Pues ya está. Es decir, eso también es una ayuda visual. Una ayuda visual es repartir un material documental. ¿Qué pasa? Que hay que tener cuidado, porque si yo os paso unas hojas, por propia curiosidad humana, ¿qué es el estímulo nuevo? La hoja. Y empezáis a leer. Si mientras tanto yo estoy contando la clave de mi mensaje, os he perdido. Estáis pendientes de la ayuda visual que ha dejado de ser una ayuda. Por eso no es tan estúpido lo que os decía antes, de ayuda y visual. No es tan redondo como lo del plagio, pero bueno, me siento orgulloso de esa lección. Vale. Y vamos al factor X, el PowerPointismo. Que, a ver, el PowerPoint, el pobre, tampoco tiene la culpa, que podemos hablar de cualquier otra herramienta de creación de presentaciones que esté a vuestro alcance. E insisto, a mí el PowerPoint me parece una herramienta fantástica, siempre y cuando la utilicemos como ayuda visual, no como cualquier otra cosa. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces, cuando tenemos que preparar un discurso, pues decimos, hay que prepararlo bien y mucho, tengo que trabajar. Vale, perfecto. Pero claro, cada uno tenemos nuestras cosas, ¿no? Y nuestra agenda es limitada y nos cansamos y tal. Y hacer un PowerPoint suele ser chulo. Es decir, tú te metes en internet, buscas fotos que son majas, buscas colorines, te estás haciendo cosas, mientras vas haciendo las diapositivas, a poco que lo sepas manejar y que no sea un trauma manejarlo, pues es entretenido. En 4 suspiros han pasado 2 horas, ¿no? Y tienes 20 diapositivas, por ejemplo, y dices, ostras, qué bien, pues esto mola, ¿no? Y vas buscando fotitos y tal, y es una cosa diferente a lo que hacemos. Y entonces tienes el PowerPoint y dices, bueno, pues esta es mi presentación. Pero claro, no has preparado tu presentación. Has estado preparando una ayuda visual que se supone que es posterior a la presentación. Pues ahora tienes que preparar la presentación. Y dices, bueno, pues me pongo aquí lo que voy a contar, mi guión, lo pongo aquí en el PowerPoint y así, pues mientras voy viendo las fotos tan chulas que yo he creado o los montajes de audiovisual o lo que sea, pues voy leyendo. Vale, pues ya no es una ayuda, tú sobras. O sea, si toda esa información es la que tú vas a compartir con el público, la que tienes que hacerle llegar, lo dicho, mándaselo por correo electrónico y les ahorras el desplazamiento en autobús o en coche. ¿Qué pasa? Muchas cosas negativas. Si ese es mi guión, si yo lo tengo aquí, pues yo estoy hablándole al guión, no a vosotros. ¿Vale? Si lo tengo aquí, estamos compartiendo atención. Pero es que aparte estoy haciendo visible mi guión a mi público, con lo cual va a su ritmo. Sí, yo estoy hablando del segundo punto, pero aquí está el sexto. Y el sexto es el que te llama la atención a ti. Y estás en ese. O el que te inspira, que te has dejado la lavadora sin apagar en casa y que a ver qué pasa, ¿no? Es decir, estoy perdiendo el control de la comunicación. De una manera totalmente absurda. Porque ni siquiera es bueno que ellos vean lo que yo les voy a contar, porque estamos perdiendo el factor sorpresa, estamos perdiendo ritmo, estoy perdiendo control de la comunicación. Y el PowerPoint sí, pero cuando ya tengas tu discurso hecho y estés pensando en qué ayudas visuales te van a ayudar a reforzar esa comunicación. Entonces puedes crear un PowerPoint que sea una pasada y puedes dedicarle el tiempo que quieras, pero tu discurso ya está hecho. Hasta el punto que si ese PowerPoint no se puede proyectar, no pasa nada. Bueno, quedará un poco menos redondo, no tan visual, tal, pero tú puedes hacer tu comunicación porque es independiente, es previa. Y esa es la clave, la comunicación, no la ayuda visual. ¿Sí? ¿Ha quedado claro? Pues ahora ya podéis poneros a hacer PowerPoint, pero lo haréis de otra manera. Nunca, vuestra relación con él no será nunca la misma. Bien, llegados a este punto, toca disfrutar hablando en público. Disfrutar, qué optimista, ¿no? Sí, disfrutar. Para empezar, si tú has emprendido este trabajo
con todos los sacrificios que hemos hablado, con ese pulirte, con ese autoconocimiento, con esa preparación remota y puntual para el discurso, con todo lo que conlleva, has crecido como persona. Si has crecido como persona, solo por eso ya es un motivo de disfrutar. Luego, la comunicación, con más experiencia te saldrá mejor, con menos experiencia te saldrá peor, con más trabajo te saldrá mejor, con menos peor. Vale. Es posible que, pues seguro, que aprobéis el examen de las oposiciones y tendréis plaza el año que viene. Genial. Puede ser que no. Bueno, pues tendréis una vivencia personal que os ayudará a seguir trabajando, a no desfallecer y a estar en mejores condiciones de conseguir el siguiente reto. Y ya está. No sé que la vida es así. De nada sirve quedarnos pequeñitos y decir, vea, he fracasado. Pues bueno, pues gracias al fracaso, acordaos de John Scully, podéis optar a nuevos éxitos. Pero es que el objetivo de un discurso no puede ser otro, aparte de la meta o de la finalidad que tengamos, el objetivo es hacer disfrutar al público. Y no podemos hacer disfrutar a nadie si no disfrutamos nosotros. Y al revés, es decir, el hecho de que vemos a los demás disfrutar es contagioso, sobre todo cuando somos el motivo, con lo cual disfrutamos. Si somos capaces de convertirnos en oradores eficaces, es decir, ya no os digo en excepcionales, ya no os digo en gente que nos deja con la boca abierta, comunicadores eficaces, es decir, nosotros, nuestras ideas propias, poniéndolas en común con vosotros y contándolas de una manera humana, pues entonces vamos a disfrutar muchísimo. Porque además en una sociedad como la nuestra, donde la comunicación es de consumo rápido, donde las relaciones humanas pues muchas veces se basan más en el WhatsApp que en el cara a cara, pues hombre, tener a X personas durante 20 minutos o 40 o 50 a nuestra disposición, es contándoles lo que somos, cómo lo queremos ver, cómo vemos las cosas, es una gozada. Una vez que ya te has liberado del yugo de la falta de preparación, de la falta de experiencia, pero cuando vas creciendo como orador es estupendo. Y es un chute, es un disfrute, de verdad que os lo digo. Y no lo perdéis de referencia, que ahora lo que os cuesta sacrificio, yo entiendo, hombre, pues trabajar todas las tardes los ejercicios de lectura, pues 1 hora diaria, pues es un tostón, sobre todo cuando llevas 6 semanas seguidas, pues es verdad. Pero cuando tú hayas aprendido a leer bien y lo hagas naturalmente, ya no es un tostón, es una delicia. Y eso lo has conseguido, todavía es más delicia por el tiempo que os ha costado trabajar. Entonces, el discurso es una doble oportunidad para mejorar como personas y para hacer crecer a los demás como personas. Y solo con eso, pues fantástico, ¿no? ¿Tenéis alguna pregunta sobre todo lo que hemos contado hasta ahora? He llegado al final, pero ya sabéis que no me callaré hasta que no sea la hora, así que os contaré otra cosa. ¿Hay alguna pregunta en casa? Vale. Mi PowerPoint, lo que pasa esta letra, entregarlo en papel al que me oiga. Y lo entrego antes de exponerlo, pero con todo lo que me has dicho estoy dudando de mi eficacia. Efectivamente, haces bien en dudar porque no está siendo eficaz. Pero ya lo has descubierto. O sea, presente la clase de hoy es ver errores o limitaciones. Acabas de aprender uno. Pero no porque no puedan tener tu PowerPoint. Si tú consideras que esa herramienta es valiosa, entrégasela al final, pero no pierdas el control de tu charla. Porque es que es inevitable. Es decir, cuanto más chulo sea el PowerPoint, más interferencia estás generando a su atención hacia ti. Porque, bueno, si hay una foto ahí espectacular, yo estoy viendo la foto y tú estabas hablando de lo tuyo, pero yo estaba en otro mundo. Así que siempre al final. ¿Qué puede ocurrir? Pues, oye, hay un dato concreto que es una gráfica o un esquema, una tabla con tantos datos que vamos a hablar sobre ella y que por estar en el PowerPoint pues está bien, o bueno, en la presentación, ¿no? Pero es un sobreesfuerzo ver todos los datos. Bueno, pues en ese caso repartes la hojita, esperas un poco para que esa curiosidad, no voy a decir malsana, pero inevitable, pues ellos echen un ojo ahí y tal, recuperas su atención y entonces hablas sobre el tema. Y ya está. Siempre que lo tengan en la mano, pues si tú estrujas bien esa esponja, le sacas todo el partido, pues después ya deja de ser un elemento que ya no interesa tanto. Es decir, ya lo habéis hablado todo lo que se podía sacar, tal no sé qué, ya se queda en segundo plano, vuelves a lo tuyo. Pero son cosas muy puntuales y siempre asumes ese riesgo, es decir, que pierdes algo de control. ¿Qué es necesario? Lo entregas así. ¿Que no? Pues lo dicho. O les repartes el PowerPoint después, o incluso yo suele ser interesante, pues si quieren pues recibirlo, pues que te den sus correos electrónicos y luego se lo mandas con alguna información adicional, o cuando llegue el turno de ruegos y preguntas, si hay alguna pregunta que no has podido resolver
explayarte al 100% porque te falta información, pues luego la contestas a través de esa vía. Pero bueno, tú misma te has planteado la pregunta y te la has respondido. O sea que los conocimientos teóricos no vienen tan mal. Vale, creo que esto ya se ha hablado un poquito, pero nos siguen preguntando por aquí varias personas que cuál es la mejor forma de eliminar o reducir las muletillas. A ver, que no las vas a reducir nunca. O sea, no las vas a eliminar nunca, mejor dicho. Y reducirlas sí, es conocerlas. Es decir, es lo que hago yo. Yo llevo 30 años hablando en público, redondeando. Y sigo cometiendo muletillas. Y a veces me las oigo, pues esto. Y conforme las oyes, pues las evitas. Pero es que no hay otra, es conocerlas. Y para eso puedes depender de los demás, pero lo que más eficaz es oírlas o verlas tú realmente. Es decir, las grabaciones audiovisuales. Ser conscientes. El proceso es ese, es que no hay otro. Es decir, sé que cometo esta muletilla. La identifico cuando la digo después de haberla dicho. Llega un momento en que la identifico antes y empiezo a evitar algunas. Y entonces las cambio por otras. Y volvemos a empezar, pero es así. También es cierto que una vez que tú haces ese trabajo y eres consciente de lo que puede perjudicarte una muletilla y estás trabajando las tuyas, empiezan a ir menguando. Son mucho menos. Y hasta el punto de que, sobre todo, cuando hablábamos de compensar, de disimular y tal, pasan desapercibidas. El problema es no que digas lógicamente varias veces, sino que lo digas cada 4 palabras, porque entonces pues solo escuchas lógicamente. Pero cuando pues aparece de vez en cuando y tal, pues es que se camufla. A veces consideramos muletillas cosas que no lo son. Es una palabra que... Bueno. Y también esto es curioso, sobre todo en el mundo de la política, a veces hay muletillas que se convierten en eslóganes. Por consiguiente, España va bien, no hay crisis, bueno, a veces es voluntario y otras veces es que lo repiten tantas veces que acaba por convertirse en una proclama. Y no hemos hablado de otro tipo de muletillas, que son las muletillas corporales, los tics. Es decir, igualmente que nos hemos centrado en las palabras, a veces hay tics que usamos para llenar el tiempo. Esto sí, bueno, hay muchos, o las manos en el bolsillo y tal. Eso también volvemos a lo mismo. Ahí sí que la grabación es la que nos ayuda a ver qué tipo de gestos dejan de ser expresiones normales de nuestra corporalidad y se convierten en gestos repetidos, en muletillas que tenemos que intentar. Vale, un poco en referencia a lo que estás comentando ahora, Cristian te pregunta que qué consejo le darías para el lenguaje corporal. Por ejemplo, dice, cuando hablo delante de la gente muevo tanto las manos que parece que estoy bailando una sevillana. Hombre, pero eso está muy bien si el público está interesado en el flamenco. A ver, yo te recomiendo, Cristian, que te leas, o sea, que te veas la clase que dimos sobre el lenguaje del cuerpo, que creo que era la acción oratoria, algo así, el momento de la verdad. Tú eres como eres. Cada uno nos movemos mucho, poco, regular, según cómo somos. Entonces, como mi objetivo no es que seáis actores, sino que seáis comunicadores, en el momento de la comunicación, olvídate del lenguaje corporal. Tú eres como eres y si bailas sevillanas, pues perfecto. ¿Vale? No te lleves unas castañuelas para que no haga ruido, que esto traducido significa no lleves grandes papeles en las manos porque van a estar tocando las maracas de machín, pero después, o sea, al margen de esos recursos iniciales, quédate tranquilo y tú eres como eres, ya está. Que te ves en vídeo y te vas viendo que esos gestos pues cada vez son llamativos y tal, pues tenlo en cuenta, es decir, mira, que es que me muevo mucho de lado a otro, bueno, pues hazte una marca visual en el suelo, márcate qué baldosas no puedes pasar, si no te sirve la visual, pues llévate un poquito de cinta adhesiva que luego se pueda quitar, lo pones antes del discurso y tienes unas marcas, pues ya está. Que detalles para compensar ese problema, Cristian, no sé si sea tu caso, pero si llevas 10 pulseras en la muñeca, no solamente bailas sevillana, sino que además la interpretas, ¿no? Tocas música. Ese tipo de detalles sí que hay que cuidarlos antes. Pero en el discurso, simplemente ser consciente. Bueno, pues que esta mano, pues hago no sé qué. Bueno, pues eres consciente y poco a poco, a base de ser consciente, empezarás a suavizar un poco ese efecto. Pero insisto, el objetivo no es que tú controles tu lenguaje corporal ante el público. Si es una muletilla, intentar evitarlo, pero con una naturalidad y un ser tú mismo. Porque ya os conté que no somos capaces de controlar nuestra gesticulación, que esa depende de nuestro estado de ánimo. Entonces, el objetivo es tener un buen estado de ánimo, estar entusiasmados, estar convencidos, estar seguros de lo que vamos a comunicar, etcétera, etcétera, y eso refleja nuestra confianza. Vale, otra pregunta. Nazaret dice que si sería posible establecer algunas pautas de realización que resultaran eficaces en el desarrollo del discurso, como pueden ser los movimientos, la vestimenta, porque de alguna forma también influyen en el proceso del discurso.
Sí, bueno, un poco larga la pregunta y yo creo que te voy a contestar lo mismo que a Cristian. Es Nazaret, ¿no? Hemos dado clases específicas sobre ese tema. Y creo que era la misma, de la acción oratoria, de cómo teníamos que ir vestidos, de todas estas cosas. A ver, tú proyectas una imagen y esa imagen eres tú. Y todo lo que comunicas procede de tus palabras, procede de tu gesticulación, procede de tu imagen, procede de tu aspecto. Entonces, depende del público al que te dirijas, del objetivo de la comunicación, es decir, depende de tus estudios previos que han determinado cuál es el mensaje que vas a transmitir y cuál es tu finalidad, el aspecto que debes llevar a cabo. Si tu público son 500 punkis del barrio de la Magdalena, bueno, no sé si hay tantos en la Magdalena, pobres, ¿no? En fin, pues 500 punkis de un barrio concreto, pues hombre, pues si vas con corbata, traje de corte italiano y zapatos de clásicos con cordones, pues igual no es la mejor aspecto del mundo, ¿no? O a lo mejor sí, depende, si lo que quieres es interesarlo sobre la moda italiana, pues a lo mejor sí. Es decir, tú tienes que adecuar tu imagen a cómo eres, pero con esa relación también de cómo es tu público. Es decir, ser el mejor tú mismo que puedes llegar a ser para ese público en esa situación. Entonces, como pautas generales, fuera ornamentos innecesarios, fuera todo aquello que despiste mucho, que desvíe la atención, fuera aquello que te pueda molestar o ser inconveniente, por ejemplo, el boli, porque puedes estar jugando con él. Bueno, pues prepararte una situación en la que tú te sientas cómodo. Y ya está. Pero si te miras la clase que vimos, tendrás más información. Y nos preguntan también sobre las ideas de cómo trabajar las limitaciones que has dado, sobre todo la tercera, si podrías volver a ella un poco. Sí, la tercera concretamente era difuminarlas, ¿no? Camuflarlas, vale. Bueno, se trata de conociendo cuál es nuestro fallo o cuál es nuestra carencia, buscar efectos que hagan que eso pase más desapercibido. Es decir, yo os ponía el ejemplo de que hablamos muy rápido. Pues, o al revés, hablamos muy despacio y aburrimos a las ovejas. Si yo además meto frases subordinadas muy largas con muchas ideas seguidas, todavía el ritmo de la percepción es más denso, es más lánguido, es más rollo. Entonces voy a usar lo contrario, voy a utilizar frases cortas, directas, un lenguaje impactante, utilizaré signos de admiración porque eso le da ritmo. O sea, lo que estoy haciendo es contrarrestar la falta de ritmo que tiene una vocalización lenta con otros recursos que le dan agilidad al mensaje. Entonces, una idea por cada frase, frases muy cortas, reiteraciones, es decir, buscar de qué manera yo soy consciente de lo que hago mal, pero lo compenso. Es decir, a ver, si yo soy un pintor y no se me da muy bien dibujar, pero soy espectacular en el coloreado, pues yo puedo compensar mis fallos en el dibujo creando composiciones donde el color, la estructura y la composición tengan más peso que el propio perfil del dibujo. Y lo que estoy haciendo es compensar esa carencia que tengo. Es aprovechar otras cosas que hago bien o otras cosas que no se me dan mal y que pueden ayudar a paliar el problema y hacerlo. Vale. Y Nieves pregunta, a la hora de hacer una ponencia ante un tribunal, ¿es preferible parecer natural y tener una actitud entusiasta ante lo que dices o tener una actitud más serena y seria teniendo en cuenta que estás precisamente ante un tribunal? En el caso de las oposiciones de educación, pregunto. Sí. A ver, evidentemente unas oposiciones no es la juerga padre, ¿no? Pero yo te diría que no es ninguna de las dos cosas, no es parecer natural, es ser natural. Y hay personas que son naturales y son más positivas, más sonrientes, más amables, más agradables, pero desde luego lo que no debe ser es una persona sometida por las circunstancias. No puedes presentarte en a ver, te están midiendo unos conocimientos de un examen que tú has rellenado y que se supone que tiene que ser mejor que X personas para poder recibir. Pero lo que están buscando es profesionales capaces de enfrentarse a las dificultades, de asumir responsabilidades y de superar retos o tareas. Y eso lo demuestra una actitud de una persona natural. ¿Que eres simpática, sonriente o simpático, sonriente, espontáneo y tal? Eres tú. A ver, si lo he dicho, no es la juerga padre, ¿no? Si eres chiquito de la calzada, pues contrólate. Pero ya está, es decir, que el objetivo es también, a mí me gusta desmitificar un poco, vale, el tribunal son 4, 5 o 6 personas que tienen ahí un caché que depende, en mi futuro depende de ellos, es verdad. Pero son 4, 5 o 6 personas como nosotros. Y son tan humanos como si fuera el rey de España, el emérito ya no lo sé, ¿no? Pero el actual,
pues lo ves ahí tan puesto y tal, pero es una persona con sus que estornuda, que, bueno, que se queda dormido en el sofá y que todo lo que queráis. Bueno. Entonces, dicho esto, normalizar esa situación, pero con un sentido común. Bueno, te estás jugando tu futuro, vale, perfecto. Es un tribunal de posiciones, perfecto. Pero tú eres una persona y ellos son unas personas. Entonces, dentro de lo que el sentido común dicta que es normal, sé tú mismo y ya está. Y yo he puesto a elegir entre entusiasmo y lo contrario, apatía, siempre el entusiasmo, porque es contagioso. Y la apatía también. ¿No hay más preguntas? Pues nada, la próxima sesión creo que es dentro de 15 días, bueno, de 2 semanas, y hablaremos de los subgéneros adaptados. Venga, hasta la próxima.